como para identificar mejor el cuadro en su conjunto. Y el tratamiento, la terapéutica vasodilatadora sería como, en principio, lo que nos puede dar beneficios en un paciente de este tipo, ¿sí? La nifedipina, la hidralazina y los inhibidores de la convertidora de angiotensina. La resolución quirúrgica de cualquier forma va a ser la opción para este tipo de pacientes, sobre todo cuando tienen parámetros de insuficiencia cardíaca, como es nuestro caso, que puede ser tanto cirugía como TAVI o cirugía plástica o TAVI, sí que es el reemplazo transcatéter. Eso teniendo en cuenta las características de cada paciente, ¿sí? O sea, distintos grados de invasión según cada paciente. Hay que pensar que seguimos hablando de pacientes por ahí añosos y con otras morbilidades. Cuando hablamos de insuficiencia, perdón, de estenosis mitral, ahora pasamos a la válvula mitral. Acá la epidemiología va a cambiar un poquito, ¿sí? Porque la principal etiología va a ser reumática. Entonces hay que pensar que este paciente va a aparecer con síntomas aproximadamente entre los 30 y 40 años, y la insuficiencia cardíaca puede aparecer alrededor de los 40 años ya, ¿sí? O sea, vamos a tener un paciente un poco más joven con signos, síntomas de insuficiencia cardíaca, y si bien sería raro, es posible que nosotros digamos, abordemos a ese paciente y lleguemos a un diagnóstico de que, bueno, de que su insuficiencia cardíaca es de causa de estenosis mitral. Simultáneamente puede comprometerse por patología reumática la válvula aórtica o la tricúspide, y lo que sucede, digamos, fisiopatológicamente es que esta reducción del orificio genera un aumento de la presión auricular, un gradiente auriculoventricular, y se aumenta la presión en el circuito pulmonar. Entonces, la hipertensión pulmonar, que inicialmente va a ser pasiva, luego reactiva, puede llegar incluso a dilatar cavidades derechas, ¿sí? O sea, es una situación que puede llegar a afectar todo lo que es el componente derecho circulatorio, ¿sí? Cardíaco. Y los síntomas más frecuentes, si recordamos en la semiología, decíamos que esta patología, la estenosis mitral, es palpitatizante, no sé cómo se diría, da palpitaciones, hemoptizante y embolizante, ¿sí? Siempre como que repetíamos eso. Es una de las características, efectivamente, si por todo lo que hablábamos vamos a tener posiblemente hemoptisis y embolias sistémicas. También puede presentar dolor torácico, síntomas de falla derecha, y el paciente podría llegar a presentarnos la típica fascia mitral, ¿sí? No sería por ahí tan común, pero bueno. En la auscultación vamos a escuchar el primer ruido aumentado, el típico chasquido de apertura, con rolido mesodiastólico y refuerzo presistólico de la onomatopeya que conocemos todos, ¿sí? El rufutata. En presencia de hipertensión pulmonar se podría agregar un soplo de insuficiencia pulmonar, ¿sí? Este sería como el típico paciente que yo voy a sospechar que es una insuficiencia cardíaca, puede ser de causa estenótica mitral. El electrocardiograma, agranamiento auricular izquierdo, ¿sí? Eso lo vemos en la onda P. Frecuentemente puede haber fibrilación auricular, y ahí ya no tenemos onda P, pero bueno, podemos tener una FA, ¿sí? A veces signos de hipertrofia mismo del ventrículo derecho, y en la radiografía lo que se va a destacar por ahí es agrandamiento auricular izquierda y signos de hipertensión venocapilar, ¿sí? Que es lo que decíamos al principio, que se presenta rápidamente. Acá tenemos un electro, esto es un FA, no tiene mucha ciencia, pero bueno, lo podemos sospechar en un paciente con signos de insuficiencia cardíaca, como decíamos, joven, que está fibrilado, y bueno, podemos pensar una causa valvular. Obviamente ecografía, vamos a valorar la válvula mitral, medimos el área, el grado digamos, la gravedad de la estenosis mitral, y además es útil pensando en una intervención terapéutica que ya sea quirúrgica o percutánea. Farmacológicamente, vamos a abordarlo al paciente teniendo en cuenta su clase funcional, teniendo en cuenta que posiblemente este paciente tenga FA, entonces hay que tratarlo como un paciente con FA, y habrá que individualizar y considerar siempre la posibilidad de anticoagulación. No significa que todos los pacientes se anticoagulen, pero sí, si nos fijamos en las guías, en los cuadros, por ejemplo, con antecedentes de ACV, con FA, como decíamos, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque son pacientes que a veces requieren anticoagulación. Y no olvidar que por su epidemiología
esta paciente puede ser mujer y puede ser joven, así que la posibilidad de un embarazo, nada, va a ser un factor de descompensación, ¿sí? Así que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Mínimamente, y charlar con la paciente al respecto. Si hablamos de insuficiencia mitral, vamos a centrarnos en la afección primaria porque es, digamos, múltiple, digamos, multicausal y es muy amplia la insuficiencia mitral en sí. La insuficiencia mitral orgánica, los ejemplos paradigmáticos son la mixomatosa y la reumática, ¿sí? Y similares características comparten con la estenosis mitral, ¿sí? Así que más o menos pensamos en el mismo tipo de paciente. Este paciente en su etapa compensada típicamente va a tener sobrecarga ¿de qué? Del ventrículo izquierdo, porque hay una regurgitación hacia la aurícula izquierda y la hipertrofia del VI va a hacer que yo todavía pueda continuar manteniendo, digamos, el mismo volumen minuto por aorta, siendo que a la vez regurgita a aurícula, ¿sí? Entonces va a generar una hipertrofia excéntrica compensadora y esta condición, sostenida en el tiempo, va a generar cambios en la geometría, dilatación, estrés parietal y deterioro, obviamente, de la contractilidad. Entonces, en esta etapa, los síntomas más frecuentes van a ser la disnea de esfuerzo, paroxística nocturna y posteriormente esa fatigabilidad muscular que va a referir el paciente ante el esfuerzo. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? En el electrocardiograma, medida específico, sobrecarga auricular y ventricular izquierda, arritmias supraventriculares, FA, ¿sí? Todo eso lo vamos a tener en cuenta como para pensar en esta posibilidad. La radiografía de tórax, de acuerdo a qué grado tenga la valvulopatía, puede mostrar una silueta cardíaca normal o agrandamiento de cavidades izquierdas. Y el ecocardio, obviamente, principal elemento diagnóstico, nos va a dar un poco de información acerca de la gravedad de la valvulopatía, sus mecanismos y las consecuencias que tendría su reparación, ¿sí? La presión pulmonar y la función del ventrículo derecho permiten analizar de forma integral qué consecuencias tuvo esta patología. ¿Sí? Recuerdan de la clase de ecocardio que ahí vemos, digamos, presiones, distintas válvulas, los gradientes, o sea, es muy útil realmente para la evaluación integral de lo que son las cavidades cardíacas izquierdas y derechas. Y el tratamiento médico ocupa un lugar importante en la insuficiencia mitral crónica sintomática, siempre previo a una posible resolución quirúrgica, ¿sí? Lo que vamos a utilizar son drogas vasodilatadoras, ¿sí? Porque lo que nosotros buscamos es reducir la poscarga lo más posible para de esa forma favorecer la competencia valvular. Si yo tengo menos, o sea, si es más fácil para el ventrículo, imagínenlo así, eyectar por aorta, porque tiene poca poscarga, no, por ahí la válvula mitral no va a recibir tanta regurgitación, ¿sí? Entonces le tengo que facilitar las cosas, digamos, a ese ventrículo para que el mecanismo sea lo más fisiológico posible, ¿sí? Y siempre indicarse el tratamiento quirúrgico o por lo menos la evaluación por un cirujano. Si esto no es posible, bueno, se utilizan diuréticos, vasodilatadores para compensar al paciente y de nuevo la la enzima convertida en angiotensina sería de primera elección. Con respecto a valvulares derechas, no vamos a hablarlo así tan específicamente, sobre todo por varias cosas. Las patologías valvulares derechas son habitualmente secundarias, ¿sí? Asociadas muchas veces a valvulopatías izquierdas, o sea, se diagnostican al diagnosticarse las izquierdas, así que eso por ahí nos va a pasar con nuestros pacientes, que pensamos en una cosa y por ahí encontramos distintas valvulopatías, no solamente una estenosis mitral, sino también una patología tricupídea, por ejemplo. Una excepción es la estenosis pulmonar, que habitualmente es congénita, sí, pero bueno, el resto lo podemos pensar así, como montes son secundarias. ¿Secundarias a qué? Me refiero a secundarias a cambios en la morfología de las cámaras, ¿sí? A dilataciones que generan insuficiencias, o sea, distintas situaciones que van a hacer que las válvulas derechas se vean afectadas, pero no puede de forma primaria. Y hay que tener en cuenta también que la clínica de insuficiencia cardíaca, bueno, la voy a tener, digamos, de causa valvular derecha, voy a tener la insuficiencia cardíaca de base y voy a ir a buscar componentes derechos, ¿sí?
de esta insuficiencia, ¿sí? Sobre todo en la semiología yugular, abdominal. Voy a buscar edemas, ¿sí? Como para esclarecer un poco el cuadro y decir, bueno, este paciente tiene alguna patología, tiene una insuficiencia cardíaca, posiblemente con alguna patología valvular derecha por el gran compromiso derecho que tiene el cuadro, ¿sí? Eso como para tenerlo en cuenta, pero tanto por tiempo como por esto que les comentaba, no lo vamos a determinar cada una de las válvulas, su insuficiencia y su estenosis que presentan, ¿sí? Por estos motivos. Además, no estuvimos hablando de las enfermedades valvulares, o sea, la combinación entre estenosis e insuficiencia. Entonces, es realmente un tema que es muy florido y bueno, más o menos la idea fue organizar como un punto de partida como para actuar frente a un paciente que puede llegar a presentar esta causa de su insuficiencia cardíaca. A todo esto, creo que no se los aclaré, lo que estuvimos charlando son las causas, o sea, las valvulopatías crónicas, ¿sí? O sea, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca por causa valvular crónica. ¿Por qué? Porque es lo más común. Pero las insuficiencias valvulares, las insuficiencias cardíacas de causa valvular aguda son también importantes, existen, ¿sí? Podemos hacer algún punteo particular del tema, particular no, al revés, general. Tenemos que recordar que las patologías valvulares desencadenan un cuadro de insuficiencia cardíaca con distintos grados de severidad en un corazón que, ¿qué pasa? Distinto a lo que venimos charlando, no ha tenido tiempo de generar los mecanismos adaptativos, ¿sí? Que hemos visto hasta ahora. Entonces, por lo común, o sea, un corazón que no tuvo oportunidad de adaptarse de ninguna forma, ¿sí? Porque es agudo. Entonces, es posible que tengan un mal pronóstico, que requieran intervención quirúrgica inmediata, y encima, que los métodos diagnósticos habituales, como el electro, el RX de tórax, incluso el ecocardiograma, pueden llegar a subestimar el cuadro, porque no voy a ver demasiado, digamos, ¿sí? Porque este corazón lo tomaron de sorpresa, por decirlo así. Y como, más o menos como muestra de esta situación, podemos hablar un poquito de la insuficiencia mitral aguda, que es de causa, una de las causas, la más frecuente, no sé si es la más frecuente en realidad, pero una de las causas es el infarto agudo de miocardio. La insuficiencia mitral aguda por el infarto agudo de miocardio se genera por distintos mecanismos. Disfunción isquémica de la pared, en la cual está el músculo papilar, alteración de la geometría del ventrículo, ¿sí? Con falla de la coaptación o del músculo papilar. Esta presentación clínica y la evolución de la insuficiencia mitral aguda genera un incremento súbito en el volumen, ¿sí? Súbito de volumen en el ventrículo y la aurícula, sin capacidad de adaptación, y una nueva condición hemodinámica va a terminar el aumento de presiones de llenado y estado de congestión pulmonar. Todo esto de forma aguda. Frecuentemente se presenta como edema agudo de pulmón, como consecuencia de esta sobrecarga de volumen y presión en una aurícula izquierda no distensible, ¿sí? Al examen físico son pacientes que se presentan con cuadros graves, insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, hipotensión, shock incluso, y no es que, o sea, probablemente no tenga un soplo demasiado audible o muy importante. Incluso el flujo por el ecodoppler podría llegar a infraestimar la gravedad de la lesión, ¿sí? Porque podríamos ver un jet dentro de todo no demasiado amenazante, por decirlo así. Sin embargo, el paciente tiene realmente un cuadro grave. La radiografía de tórax no vamos a encontrar tampoco demasiado, como vengo anticipando. Un corazón puede ser normal, congestión pulmonar sí, en diferentes grados, eso sí lo podemos llegar a ver. El electrocardiograma, más que por ahí los síntomas, los signos de su isquemia, de lo que presentó el paciente previamente, del infarto, tampoco me va a presentar demasiado, ¿sí? Este cuadro tiene mal pronóstico y es de tratamiento urgente. Eso como ejemplo de insuficiencia cardíaca de causa valvular aguda. Otro ejemplo que no lo voy a desarrollar, pero lo presento porque fue un paciente del servicio de clínica y de cardiología también, es una insuficiencia aórtica aguda por endocarditis infecciosa. También un cuadro agudo, súbito, en un paciente que tiene una válvula nativa en un corazón previamente normal. Como vemos acá, por ahí, la foto de abajo del electro no es la mejor, pero no es un electro que nos muestre demasiada patología, ¿sí? Es un electro que, es más, si lo miramos, es un electro normal.
podríamos decir, si nos detenemos un poquito, ¿sí? Al mismo tiempo que este electro se hacía, al mismo tiempo no, pero en los días cercanos, digamos, teníamos este ecocardiograma en donde veíamos, sobre todo como punto llamativo, bueno, la imagen, la vegetación, ¿sí? Y la insuficiencia aórtica severa. Mantenía una fracción de sección estimada en 75%, que es conservada, pero tenía una insuficiencia aórtica severa, ¿sí? Este paciente, mientras hacíamos todo esto, el paciente estaba en edema de pulmón, shock cardiogénico, sí, con requerimiento de inotrópicos, o sea, mal. Y tiene un electro que no decía gran cosa. Eso como ejemplo, digamos, ¿sí? Que totalmente distinto a lo que venimos hablando de las valvulopatías crónicas, que tienen todo el tiempo para generar una adaptación y luego este mecanismo claudica, pero, digamos, son pacientes distintos, así que nos van a presentar distintas puntas como para poder nosotros diagnosticarlos. En este caso, hay que reconocerlos más bien por su estado clínico, ¿sí? Y no guiarnos tanto por ahí por el resto de métodos diagnósticos, o por lo menos tener en mente que pueden estar sin demasiados cambios y tener un paciente grave. Así que eso en cuanto a agudas. Bueno, muchas gracias. Y ahí está la bibliografía, que son consensos relativamente nuevos, están buenos por si los quieren revisar. Y bueno, el libro de semiología de Caíno siempre presente, de semiología cardíaca. Así que bueno, muchas gracias por su atención.